Buenos días, iniciamos la tercera charla de la Pamplona Romántica, la ciudad de miradores. Quería decir que estas charlas de la Pamplona Romántica están dedicadas a José Luis Garraza, mi compañero, mi amigo de tantos años. Como hemos contado antes, estas 5 charlas, la primera fue el Burgo de San Cernín, la segunda el Burgo de San Nicolás, la tercera la Plaza del Castillo y la cuarta va a ser la Navarrería y la quinta el primer ensanche de Pamplona. Fijaros que en lo que es Pamplona es una ciudad, en principio había una ciudad vascona, que yo creo que se situaba aquí, entre la zona del Palacio de Navarra, del Palacio Real de Navarra y la calle del Carmen. A sus pies se sitúa una gran ciudad romana, que es la que después se llamó la Navarrería, y luego en la plena Edad Media, en plena Reconquista, Alfonso el Batallador hace esta ciudad, que es la ciudad de San Saturnino, el Burgo de San Saturnino, con 2 iglesias fortaleza. Pensar que los árabes aún estaban en Tudela, llevábamos 400 años de lucha y aún no se había logrado avanzar ni siquiera 80 kilómetros. Esta ciudad luego tiene éxito, es ampliada, y el obispo crea una nueva ciudad que es el Burgo de San Nicolás, que como veis es un trazado diferente, también medieval, con una calle principal, y entre ambas había un gran foso. Las 3 ciudades se llevaron muy mal, y al final, en el foso que había entre las 3 ciudades, Carlos III, el noble de Navarra, unifica las 3 ciudades, les da las mismas leyes y construye el ayuntamiento. Como vimos, esto también pasó en otras ciudades, por ejemplo en Teruel, donde el ayuntamiento estaba antes en la Plaza del Torico. En el encuentro en Teruel era de 4 ciudades. Todo esto lo cuento un poquito en mis charlas sobre la ciudad. Pues bien, en el encuentro después de esta actuación del ayuntamiento aquí, uniendo ya las 3 ciudades o las 4 ciudades, posteriormente se va formando un gran espacio que es la gran plaza, de la cual probablemente la ciudad romana la tuvo, pero había desaparecido, y las ciudades medievales no tienen plazas, tienen el espacio al pie de sus iglesias, por lo cual no había una plaza que un poco unificase toda la población. Y esto se está formando, yo creo que desde el final de la Edad Media, desde que Carlos III unifica las ciudades, pero sobre todo había aquí un gran castillo. Hasta que no desaparece ese castillo, ya en Renacimiento, no se va a conformar la que es la gran plaza del castillo, que fijaros que es realmente una quinta ciudad, podríamos decir. Es una ciudad renacentista donde toda la ciudad es una plaza. Es una idea preciosa y va a generar una plaza que es apasionante, porque es la plaza más grande de España, la plaza, por así decir, no trazada, sino que ha nacido de manera popular, la plaza más grande de España y que es realmente una plaza renacentista. Fijaros que España hizo muchas ciudades renacentistas en América, pero en Europa no hay ciudades renacentistas. ¿Por qué? Porque cuando llega el Renacimiento, la Edad Media había tenido unas terribles pestes y sobraban muchas casas dentro de las ciudades, dentro de las murallas medievales, sobraba mucho sitio. Por eso el Renacimiento no puede hacer nuevas ciudades. Se limita a ocupar esas viejas ciudades medievales, a transformarlas poco a poco, comprando parcelas, como vimos en el Palacio del Condestable en la primera lección. Pero este es un concepto realmente renacentista. Es un gran espacio unificador, además es una plaza popular, ya lo veremos, aunque luego va a aparecer aquí la Diputación, donde había un antiguo convento de carmelitas. Por lo tanto, es una plaza importantísima, que realmente es una ciudad que ha acabado de fundir, como veis, con estas manzanas de aluvión, ha acabado de fundir todas las ciudades, la ciudad vascona, la ciudad romana, el Burgo de San Cernín y también San Nicolás. Y luego incluso ha preparado la expansión del ensanche de la ciudad. Pues bien, de esto vamos a tratar. Fijaros que las charlas se llaman la Pamplona romántica. ¿Qué fue el romanticismo? El romanticismo es una reacción ante esa Europa que nace de la Revolución Francesa, que había destruido todos los templos en Francia y en las naciones en que ellos iban invadiéndola. Es una reacción contra Napoleón, es la búsqueda de las raíces originarias del hombre, de su paisaje original, del contacto con la naturaleza, la vuelta al misterio que estos siglos de positivismo de los ilustrados habían tratado de borrar el misterio en la creación. Es por tanto también una búsqueda del intimismo y también es una reacción contra su tiempo. En España podríamos decir que el romanticismo nace en la Guerra de Independencia, cuando el español, traicionado por sus reyes, por unos reyes nefastos, traicionado también por su aristocracia, tiene que enfrentarse él solo a los ejércitos de Napoleón
y se lanza al monte y defiende su patria, defiende sus ideas, defiende su religión. Ahí nace el romanticismo. Luego va a seguir en el siglo XIX, en todo el siglo XIX, que es el siglo del romanticismo, va a seguir con las guerras carlistas, sin ninguna duda. Incluso para algunos el romanticismo sigue casi hasta la Primera Guerra Mundial. Pero siempre ha habido romanticismo. Fijaros, el Quijote es un héroe romántico. Ahora ahí tenemos también héroes románticos. Podríamos decir que el romanticismo, para algunos, el neoclasicismo va de 1750 a 1850, es decir, que entra hasta la mitad del siglo XIX, pero también es verdad que se mezcla con el romanticismo. Veremos que es a veces muy difícil separar edificios neoclásicos de edificios románticos en esta época de transición. Pero en general en España coincidiría con la Guerra de Independencia y sobre todo con el reinado de Isabel II, de 1833, cuando muere Fernando VII, su padre, y empiezan las guerras carlistas, hasta 1868, en que ella es expulsada del país, pero seguiría el romanticismo en el año 74, cuando Alfonso XII recupera el trono, sigue la Tercera Guerra Carlista. Para muchos ya a partir de Alfonso XII y la restauración, el romanticismo, ya en cierta manera al acabar ya las guerras carlistas, ya no se puede hablar de romanticismo, sino más bien de eclecticismo, de historicismos, pero bien es cierto que en la arquitectura es a veces muy difícil diferenciar esos años y muchos incorporan todo el romanticismo al siglo XIX. Fijaros, el romanticismo es el siglo de la mujer, en este paisaje de añoranzas, de nostalgias, porque era la nostalgia en cierta manera por un mundo que había desaparecido. Para muchos el romanticismo nace con Chateaubriand, cuando ve todos los monasterios franceses destruidos por la Revolución y añora aquel mundo tan hermoso que había sido la Francia medieval. Entonces es un mundo de añoranzas, de un mundo mejor, que el progreso de los tiempos parece que está conduciendo irremediablemente a su destrucción. Y fijaros que el romanticismo es el siglo de la mujer. La mujer es la gran protagonista en los poetas románticos, en el folclore. Y también es cierto que es un siglo de mucha contradicción, porque incluso dentro de los hogares la mujer sigue defendiendo la educación cristiana de sus hijos, sigue apoyando a la Iglesia y sin embargo muchas veces el marido es un liberal, a veces pertenece a logias masónicas, es decir que en cierta manera dentro de los hogares había esa difícil coexistencia del mundo nuevo y del mundo antiguo. Y eso se va a notar continuamente en el romanticismo. ¿Por qué? Porque muchas de las casas que vamos a mostrar como románticas realmente están pagadas por el dinero de esa burguesía liberal que lo que quiere es destruir el viejo mundo. Muchas de las iglesias neogóticas o neorrománicas del romanticismo están pagadas por esa burguesía que está progresando en la industria, que está progresando en las logias masónicas, que es partidaria de un régimen liberal laico. Es decir, que es una contradicción que no solo está dentro de las familias, está dentro de la sociedad, dentro de su siglo. Fijaros, este cuadro me encanta porque refleja muy bien, es un pintor romántico, refleja muy bien en este ocaso, en este atardecer, lo que representó el romanticismo. Fijaros, este es un barco, una barcaza de vapor que representa el nuevo mundo que llega, la revolución industrial, el liberalismo, el capitalismo, las diferencias sociales, la industrialización, los barrios obreros, lo que va a ser nuestro el siglo XIX y el siglo XX y el siglo XXI, que es el poder tremendo de la técnica y del capital, que arrastra a un viejo barco maravilloso, bellísimo, y lo arrastra hacia el desguace. Refleja muy bien lo que fue esta época. El mundo romántico se añora este viejo mundo de armonía del hombre y la naturaleza, de armonía con la historia, de armonía con sus reyes, con sus patrias, y es arrastrado hacia el desguace por este nuevo mundo que no tiene contemplaciones, que no le importa contaminar, destruir, y que es realmente el mundo que va a triunfar. Por eso el héroe romántico siempre va a estar en esa continua contradicción contra su siglo. Por eso tantos suicidios de héroes románticos, tantas muertes en luchas imposibles de héroes románticos. Para entender el romanticismo español basta leer los versos maravillosos de Rosalía, de las grandes poetisas que ha tenido de España, o ver el héroe romántico que fue Julián Gayarre, o Bécquer, del primer romanticismo, o, por qué no, Sarasate,
nuestro gran violinista y compositor. Y ahora quería mostraros este dibujo porque esta búsqueda del romanticismo en la ciudad me voy a basar en el mirador, porque es muy difícil diferenciar qué casa es romántica, qué casa ya es de un eclecticismo liberal, incluso qué casa es neoclásica. Para mí la clave está en el mirador. Esto forma parte del libro Desde la ciudad, que lo cuento en varias charlas, y os leo. Cuando veas en tu ciudad un mirador de cristal, piensa que él vio la España del siglo XIX, los bergantines, los veleros de Cuba y Filipinas, las guerras carlistas, las revoluciones, el fin del Imperio español. Vio los personajes de Valle Inclán y Baroja, conoció a Bécquer y a Espronceda. Parece mentira que un imperio derrotado lograse construir tantas nuevas ciudades, cambiar el rostro a todos sus cascos históricos, crear plazas magníficas, parques, paseos y una arquitectura tan espléndida. Pues bien, es el mirador, ese elemento delicado que aparece en la arquitectura española, que es un invento español y cuyo origen es desconocido. Hay quien piensa que nace en las ciudades marítimas españolas, en La Coruña, Santander, en Bilbao, basándose en los camarotes de los galeones, de los grandes barcos, en los castillos de popa, es decir, donde estaban los camarotes de la oficialidad, y que de ahí pasó a la arquitectura. Y fue poco a poco transformándose. Puede que sea cierto, o también puede ser que, como dicen algunos, España era una ciudad que tenía muchos ajimeces. Ajimeces se llamaban a estos miradores árabes que asomaban de los muros y que estaban con celosías para ver quién pasaba por la calle sin ser visto. Y hay noticias que dicen que Pamplona tenía muchos ajimeces, es decir, que era una ciudad con muchos ajimeces árabes, herencia del mundo árabe, y que transformado poco a poco, se fue transformando en el mirador. O sea que tenemos esas dos posibilidades. Esta es una calle del Cairo, fijaros con la serie de ajimeces que van asomando. Realmente recuerdan muchísimo a nuestros miradores. Empezamos el recorrido en este contraste entre dos dos grandes edificios neoclásicos, la Diputación, símbolo del neoclasicismo, y esta casa que también es neoclásica, aunque ya por sus características podría ser ya una casa de Isabel, aunque es de 1832 al 40, es decir, es una casa ya de la época isabelina y podríamos considerarla una casa romántica, pero está, por así decir, en esa transición y la estudiaremos más en el neoclasicismo. Pero aquí aparece una pieza traída de Barcelona, una gran farola que recuerda la Renacença. Fijaros que el romanticismo va a recuperar las viejas tradiciones, va a recuperar el folclore, como lo veíamos en las composiciones de Sarasate también, y sobre todo va a recuperar los viejos fueros, las viejas leyes, las viejas costumbres. Y esto en Cataluña va a dar origen a la Renacença, que tuvo arquitectos maravillosos, de los cuales podríamos decir que Gaudí fue el último exponente, aunque ya el Gaudí es más moderno. Quizá en Navarra faltó esa generación de grandes arquitectos románticos que hubieran hecho una arquitectura unitaria como pasó en Cataluña. Pues bien, nos acercamos ya hacia el comienzo de nuestro recorrido entre esta maravillosa casa. Fijaros que es una casa neoclásica por su composición del zócalo, pero ya tiene en esta composición de pilastras, fijaros también las contraventanas, que va a aparecer ahora la contraventana en la arquitectura. Tiene mucho ya de ese romanticismo de esa época de Isabel II. Y aquí tenemos la Gran Diputación, edificio majestuoso, que realmente es un edificio neoclásico, pero que en sus balcones ya tiene la típica rejería hecha en fundición que es propia del romanticismo. Entramos ya a la Plaza del Castillo, como digo, es la mayor plaza popular de España, y me extraña que no se hayan hecho estudios sobre este espacio, que es un espacio realmente fascinante, un espacio impresionante por sus dimensiones, por la variedad de su arquitectura y porque casi pudo llegar a ser una plaza porticada. Faltó, como sabéis, un pequeño tramo en esta fachada de la izquierda. Bien, esta es la Plaza del Castillo, que ha visto a lo largo de los siglos ir a aparecer y desaparecer muchos de sus miradores, con muchas de sus arquitecturas. Fue una plaza, lo diré en mis charlas sobre la Pamplona oriental, refiriéndome a la Pamplona de influencias árabes,
Fue una plaza que tuvo muchas galerías de arcos de influencia árabe y del Renacimiento español, y que fue poco a poco transformándose y que cada época, cada siglo imponía sus estilos. Dejamos ya esta gran casa de Fijaros que esta casa, luego lo veremos, tenía aquí dinteles, ¿no?, frente a los arcos que tenía en la fachada principal, y luego los fue rellenando para formar los arcos. Porque aquí vamos a ver muchas casas de dinteles y casas de arcos. Fijaros en esta rejería, porque esta rejería es la última rejería del neoclasicismo, donde, como veis, aún existe esa forja de las barandillas, pero esto va a desaparecer en el romanticismo. En el romanticismo se va a empezar a utilizar una barandilla de fundición, es decir, con un molde mucho menos artesanal, en cierta manera menos valiosa, pero mucho más efectista, porque es ya casi una barandilla prefabricada. Empieza esta sucesión preciosa de casas, y fijaros que aquí aparecen ya dos miradores en esta casa y otro mirador allí clásico, y hay una secuencia nueva de miradores. Fijaros cómo se mezclan los dinteles, que es una arquitectura más anterior, con ya los arcos rebajados, que es un símbolo clarísimo del romanticismo. Si el neoclasicismo tuvo el arco de medio punto, que es un semicírculo, el romanticismo va a tener un arco rebajado, porque el romanticismo todo es más suave, todo tiende un poco en parte hacia la verticalidad, hacia la suavidad. Aquí tenemos estos dos miradores. Fijaros que por el diseño realmente podrían ser miradores casi de los años 10, de los años 20. Pero bueno, los incluyo aquí dentro de una casa que es mucho más antigua. Es decir, el que aparezca un mirador no significa que la casa sea una casa de la época romántica. Aquí, por ejemplo, fijaros que tenemos una arquería claramente romántica de época de Isabel II, y sin embargo la rejería puede ser del siglo XVIII español. Es decir, que ha habido tantos cambios en estas casas que van asumiendo cada vez nuevas estéticas. Fijaros que aquí aparece ya también otra arquería, pero esta es una arquería del barroco, y sin embargo aquí tenemos una transformación de la fachada en pleno romanticismo, como veis. Es decir, dentro de una casa puede darse muchas mezclas. Aquí tenemos un mirador, podríamos considerarlo clásico, pero realmente no es un mirador. Y aquí tenemos, fijaros, un mirador muy bajito, con una escala. Fijaros cómo va cambiando la escala en toda la plaza, y la plaza realmente lo soporta. Aquí tenemos un pequeño mirador en una casa un tanto olvidada, que ahora creo que se va a restaurar. Esperemos que se salve el mirador, porque estamos viendo desaparecer muchos preciosos miradores que son el testimonio de una época. Fijaros que bonita cerrajería tiene, un mirador que puede ser, si se conserva, un mirador muy bonito. Fijaros el cambio tremendo de escala. Como veis, la escala en el romanticismo va a tender siempre a ir aumentando la vertical. ¿Veis? Este pórtico también es un pórtico romántico, y sin embargo la arquitectura que aparece en él sí que vemos barandillas del romanticismo. ¿Veis? Ahí están esas barandillas del romanticismo, que son barandillas hechas con fundición. Cuando veáis pilastras, adornos en los huecos, cuando veáis contraventanas, pensar que normalmente estamos ante una casa romántica, aunque luego haya tenido añadidos en épocas posteriores. Aquí tenemos es un lado porticado de la plaza, que es un lado fascinante, como veis, por esa silueta variada, pero que al final tiene mucha unidad. Y aquí tenéis, fijaros, esta preciosa fotografía donde se ve que realmente teníamos más miradores. ¿Veis? Este mirador ha desaparecido. Sin embargo, ahí no había miradores y han aparecido miradores. Pero mirad qué bonita secuencia, y algo que va a aparecer mucho en la arquitectura pamplonesa, y que yo propongo al ayuntamiento que cree una ordenanza por la cual se rebajen impuestos a todo el que vuelva a colocar estas preciosas cortinas o lonas, que Pamplona estaba llena de lonas, de toldos, y daba una riqueza a la ciudad impresionante. Muchas de las casas aún tienen las barras de hierro para sujetar estos cortinajes que protegían del calor, daban sombra, frescura, y que daban una enorme riqueza a la ciudad. Creo que la ciudad debe volver a esta maravilla de los toldos.
Claro, aquí se ve muy bien la secuencia de casas que ya empiezan a ser casas románticas, de gran mirador. Y ahí tenemos el tramo final, que es el único tramo que no tiene porches en la Plaza del Castillo. En una evolución de casi 500 años que tiene la Plaza del Castillo, pues este tramo no ha podido ser completado con los porches. Aquí tenemos unos miradores que no aparecen en las fotografías antiguas, de una vieja casa de Arquillos, de estas casas de la Pamplona que yo llamo oriental, del Arquillo del Valle del Ebro. Fijaros que aquí aparecen otros miradores. Para mí siempre un mirador tendría que estar pintado en colores claros, pero todo esto son opiniones. Pero fijaros qué interesante siempre investigación sobre cómo se abre el mirador, porque son estructuras al final muy complejas, son estructuras que están apoyadas en un vuelo, que a la vez vuelan ellas sobre sí mismas, que necesitan su propia cubierta. Es un elemento muy, muy interesante y muy, muy complejo de fabricar. Aquí, en cambio, tenéis otro mirador más transformado en que tiene elementos solo verticales, mientras que este, como veis, ha tendido siempre a crear la horizontalidad. Aquí tenéis esta secuencia de miradores. Fijaros qué puerta tan preciosa, una puerta romántica en esta casa y qué escala tan vertical que le da este mirador frente a esta mucho más horizontal. Fijaros cómo este ha tendido a la horizontal y el otro a la vertical. Aquí tenemos otra casa, que tenemos una barandilla romántica, también las propias ménsulas, todo esto habla ya de esa época, pero muy transformada, pues muy lamentablemente por este banco que rompió un poco la secuencia de la casa. Y ahí fijaros que van a aparecer dos casas preciosas también de esta época. Mirar, aquí tenemos dos miradores que han desaparecido, sin embargo han aparecido los de estas casas, pero estos, fijaros qué bonitos eran estos miradores y han desaparecido. Fijaros también que aparecen ya las contraventanas, siempre la contraventana es un símbolo del romanticismo. Y aquí fijaros que tenemos esas dos casas, preciosas casas, y esta última gran casa del romanticismo que ha visto desaparecer estos preciosos miradores. Aquí la tenemos, fijaros que dos casas, fijaros que estas casas alguien podría considerar que ya son un poco posteriores, que ya son Beaux-Arts, podríamos decir. Pero fijaros qué preciosidad de arquitectura. Esta es una arquitectura romántica. Fijaros, siempre el hueco envuelto en molduras, que eso hace muchísimo al hueco. El ladrillo, a veces es ladrillo aplantillado, es decir, que tiene un redondito para que no se note la junta. El juego del ladrillo y el enfoscado de las pilastras. Siempre pilastras. Así como el neoclasicismo fue de grandes columnas, aisladas, cilíndricas, el romanticismo es mucho más suave y vuelve a la pilastra. Vuelve a algo adosado a la pared. No le suelen gustar las grandes columnas exentas. Mirar también siempre el arco rebajado y luego ya el juego de las ménsulas, todo lo que queramos. Siempre cornisas horizontales en este intento siempre vertical. Fijaros, esta es la típica fachada del romanticismo. Es la época, podríamos decir, pues sí, del Vals, del Imperio Austrohúngaro, toda esa época, en España de Isabel II, del estilo isabelino en el mobiliario, las grandes casas isabelinas con madera de caoba que venía de Cuba, o todo lo que fue el Imperio Austrohúngaro, con la época de Francisco José de Sisi, que ya se hacía el final del XIX, pero fijaros ahora esta otra casa, también es una gran casa, fijaros el tratamiento que tiene, que ya es un poco posterior, tratamiento ya de toda su fachada, pero cómo han sido transformados los miradores y por muy buena intención que tenga el arquitecto o el diseñador, no puede ni el aluminio ni el acero competir con la madera o con los viejos hierros antiguos. Entonces, creo que no hay que permitir que se sustituyan los miradores, porque la arquitectura pierde muchísimo. Y aquí tenemos otra gran casa, como vemos también de la época ya romántica. Fijaros cómo ha influido esta época en el casco de Pamplona. Pero es que pasó en todos los cascos españoles. Todos los cascos españoles son transformados en época romántica. Parece asombroso, como os decía, como un país con tantas guerras civiles que ha perdido el imperio puede transformar todas sus ciudades, duplicó su población, eso es muy importante. Los cascos históricos españoles tenían baja más 2 alturas como mucho, y en esta época se duplican las alturas en los cascos históricos, es decir que fue una época de un enorme progreso material para España, a pesar
de sus guerras y de perder el imperio. Por eso es un siglo, como digo, de contradicciones, porque claro, toda esta arquitectura la levantaba esa burguesía liberal, que era la que había triunfado en las guerras carlistas. Pero a la vez utiliza una arquitectura que evoca en sus barandillas, luego lo vamos a ver, evoca un tiempo de adornos, un recuerdo en cierta manera de épocas pasadas. Fijaros, las preciosas barandillas, esto es lo que os decía, decir que son barandillas ya de fundición y que cada vez se van haciendo más gruesas conforme avanza el siglo XIX, se van haciendo cada vez más densas. Y al acabar el siglo, cuando ya está acabando el siglo, vuelven a la ligereza. Aquí teníamos un ejemplo, por ejemplo. ¿Veis? Una secuencia de barandillas en el siglo. Y ya hacia 1900, que están ya las últimas barandillas más barrocas, surge ya un contraste en lo que se llamó la Belle Époque, en que se vuelve a la ligereza de la barandilla. Es decir, que a veces es muy difícil saber de qué época es una casa, pero en general todas son siempre de ese momento romántico. Fijaros, ahí se ve muy bien esta secuencia de este tramo de Plaza del Castillo que nunca tuvo porches. Fijaros qué preciosos miradores había aquí, a estos que han desaparecido, y cómo, por muy buenas intenciones que tengamos, esto no puede ser sustituido, no va a tener nunca la gracia de esta época. Fijaros qué precioso conjunto, este gran encuentro de la Plaza del Castillo. Pues aquí los tenéis. Pero esto no puede ser sustituido en aluminio, en acero. Siempre las contraventanas, como veis. La contraventana hay quien dice que nace en Mallorca, se llama ventana mallorquina. Luego pasó, es cierto que en el mundo árabe del Mediterráneo se usaba siempre celosías, pasa a la zona del sur de Francia, a la zona de Marsella, Niza, y de ahí va ascendiendo hacia París, hasta el punto que incluso muchos lo consideran un elemento típico de la arquitectura francesa. Es posible que muchas de estas contraventanas vinieran influidas por la moda francesa, porque este es un siglo de mucha influencia francesa, pero su origen, sin ninguna duda, probablemente sea español. Pero como veis, siempre la casa romántica tiene la contraventana, porque fijaros, el hueco romántico es un hueco impresionante, porque tiene hacia el interior unas cortinas opacas, luego unos visillos, luego unos ventanillos que cierran totalmente la luz desde el interior. Ya tenemos 3 filtros. Luego el cristal, 4 filtros. Luego la contraventana, 5 filtros. Y luego el toldo o la cortina exterior, 6 filtros. Imaginaros la preciosa luz que había en el interior con 6 filtros. Y también imaginaros cómo se graduaba el frío y el calor. Aquí tenemos este precioso edificio. Fijaros que cuando uno va a Madrid o Barcelona, realmente sí que hay edificios de esta categoría, pero son los mejores. Y que Pamplona tiene una serie de edificios de esta época que son realmente espléndidos. El edificio podía estar en París, en cualquiera de las mejores calles de París. Por suerte, fijaros que bien se ha mantenido. Y eso expresa muy bien esa época. La contraventana, basta ver la luz que hay en el interior de estos espacios, los suelos entarimados, los muebles de caoba. Fue una época realmente espléndida. Este edificio es de 1885. Realmente quizá podríamos no considerarlo ya un edificio romántico porque tiene mucho más ya de la arquitectura de Beaux-Arts, ya empieza a ser un edificio ya del eclecticismo, pero bueno, realmente sí que por lo que evoca sin duda por el Café Iruña, pues forma parte de esta época del siglo XIX que siempre la asociamos con el romanticismo. El romanticismo es la época de los cafés, de las tertulias, de los casinos, es la época en que nacen los primeros bancos, este fue un banco, los grandes hoteles, incluso hay quien ha llamado a los estilos posteriores estilo del hotel, sobre todo ya hacia final de siglo. Como veis, es un edificio también fantástico que sustituyó un edificio precioso de arquerías de ladrillo que trataremos en la charla de la Pamplona Oriental. Bueno, fijaros qué conjunto de ciudad burguesa, de ciudad liberal, en este corazón de Pamplona. Fijaros lo que había aquí, ¿veis? Está este edificio de arquerías, muy español, muy del Valle del Ebro, que aún se mantiene, y este que ha sido sustituido por el Iruña, que también tenía, como veis,
una secuencia de arquerías. Es decir, fijaros cómo los estilos van cambiando el espíritu de una ciudad. Esta ciudad podía haber sido una ciudad del Valle del Ebro, una ciudad comparable a Zaragoza, a ciudades de Aragón, y sin embargo ha ido transformándose en una ciudad más francesa, más europea, con estos edificios del Casino, Iruña. Y ahora llegamos a la otra esquina donde está el Hotel La Perla, y como vemos vuelve a aparecer aquí un mirador ligero de madera. Fijaros que aquí el porche vuelve a recordar el gran porche neoclásico de la Diputación, porque esta es una casa, que luego lo veremos en las charlas de la Pamplona neoclásica, una casa que tiene muchísimo del neoclasicismo. Fijaros siempre cuando veamos una esquina en curva, en vez de recta en curva, eso indica que nos vamos acercando al romanticismo, a la época de Isabel II, porque los románticos suavizan mucho las aristas, aunque ya el neoclasicismo había empezado a gustar por estas aristas rotundas, curvas, que le parecían más rotundas, más unitarias que la arista recta. Fijaros, aquí tenemos un mirador macizo y ahí teníamos este conjunto. Fijaros que aquí aparecen muchos balcones con barrotes de pera, que es símbolo normalmente siempre del siglo XVII y XVIII español. Tenemos este pequeño mirador. También es un mirador muy bonito, como veis, con esa matización de cristales. Hay muchos miradores que recuerdan en parte construcciones coloniales del Imperio inglés, aunque, como digo, nació realmente en España el mirador. Fijaros esta foto tan bonita como se ve la sucesión de arquerías que formó la Plaza del Castillo, como si una ciudad del Valle del Ebro fuera una ciudad de Oriente. Este gran palacio barroco ha retomado el tema de las arquerías. Fijaros cómo la Perla tenía ese gran levante, pero realmente era un bloque muy neoclásico. Aquí tenemos esto de nuevo, ese mirador. Y aquí viene esta secuencia donde, como vamos a ver, ¿ves? Había este es el mirador que hemos visto antes, con sus dos frontones. Fijaros que había dos miradores aquí que han desaparecido. Uno muy bonito, muy largo, y otro mirador pintados, ambos en blanco, antes del Gran Palacio. Fijaros siempre la presencia de las cortinas, de los toldos en todas las casas, y la elegancia, la vida que eso da a la ciudad. Este es el maravilloso palacio. Fijaros, es un palacio barroco, pero ha sido transformado por el romanticismo con estas... fijaros que esto lo vimos también en alguna casa en la lección anterior, esta transformación precisamente en el consulado italiano, esta transformación con unos adornos. Fijaros bien en este adorno que va a aparecer en alguna barandilla un poco más adelante, adornos que pueden considerarse neogóticos, y la contraventana, siempre la contraventana. Fijaros qué elegancia la de esta arquitectura, y a la vez se le ha superpuesto una transformación romántica. Aquí aparece un mirador que, fijaros que a nosotros nos gustan más siempre los miradores que son autónomos, por así decir. Es un mirador que se separa, uno se separa del de abajo. Nos parece que las columnas de miradores empobrecen un poco las fachadas. Pero bueno, fijaros qué impresionante esta columna de miradores, que recuerda, no sé por qué me recuerda construcciones inglesas en la India. Fijaros el contraste entre estos dos miradores. Y aquí veis, esta es una barandilla del 18 español, y aquí en cambio sí que tenemos una barandilla romántica. Fijaros que cuando estas barandillas tan densas empiezan a tener la curvatura, es que nos estamos acercando hacia 1900, 1890, 1900, en que casi es el canto de cisne de este tipo de barandilla tan exagerada. Y tenéis este contraste precioso entre esta columna de miradores y estos realmente maravillosos miradores románticos. Como veis, para mí siempre el mirador, fijaros, usa la guillotina. Es muy complicado el sistema de abrir los miradores, y cada mirador opta por una solución. Fijaros que antes pasaba al revés, ¿veis? La columna estaba pintada en claro y los miradores, estos blancos, estaban pintados en oscuro. Y ahí tenéis otro precioso mirador que, por desgracia, ha sido sustituido, ¿veis?, por un mirador moderno. Como veis, esto no se puede permitir, porque no hay manera de lograr la gracia que tiene un mirador antiguo de madera con un mirador moderno. Entonces hay que proteger los miradores.
Y ahora fijaros que aparece estas barandillas son para mí un enigma. Eh, no sé realmente la época realmente que puede ser, porque fijaros que, como os he dicho, después de este mundo tan denso, en la Belle Époque vuelven las barandillas ligeras. Entonces no sé qué momento puede ser esta casa. Fijaros, es una barandilla preciosa, ¿no? Con una ligereza, y perfectamente podemos estar hablando que sea coetánea de esa, que sea posterior, incluso que sea anterior. Y aquí aparece ya una nueva casa, es la típica casa de esta arquitectura que hay bastante en Pamplona, de juego de colores de ladrillo, normalmente un tanto exagerada, que es casi ya una arquitectura del eclecticismo, casi es una arquitectura Beaux-Arts, pero con esos grandes arcos del romanticismo. Y fijaros qué impresionante mirador. Es uno de los miradores más curiosos de Pamplona, porque es muy estrecho, muy contenido, es curioso y con un diseño precioso, como veis, ¿no? Donde vuela solo una pieza del mirador. Eso es fantástico, es curioso, que es un mirador que ha renunciado a extenderse cuando tenía espacio para extenderse. Le da muchísima fuerza. Fijaros que además no se tocan un mirador con otro. Es una casa muy, muy, muy singular, muy, muy bonita. Y ahí los tenéis, esta sucesión con los balcones. Y aquí va a haber una transformación con este bloque tan bruto que comió dos viejas casas. Y fijaros que aquí aparece un mirador de los pocos que tenemos en Pamplona, un mirador con estructura de hierro que los hace muchísimo más ligeros que la estructura de madera. Que en Pamplona tenemos solo, podríamos decir, casi como mucho 10 miradores de hierro que se hayan conservado. Y aquí tenemos este contraste, arquitectura ya moderna, donde casi toda ella es un muro, un mirador, casi toda ella es un muro de vidrio, y aquí una arquitectura casi ya del modernismo, anterior del modernismo. Fijaros, aquí estaban las casas que han desaparecido con esa construcción como digo, tan bruta, y aquí ya el edificio sí que ahora ha sido restaurado. Aquí tenéis este precioso mirador que aparece como... Realmente hay muchos miradores así en Cádiz, e incluso en Cuba quedan muchos miradores así. Aquí tenéis esta casa, el Hotel Quintana, con este mirador modernista. Y fijaros ya que aparece la Diputación. Es un momento importante porque fijaros que aquí en la reforma que se hizo al trasladar el Teatro Gayarre, se cambiaron las barandillas que tenía la Diputación, todo este gran conjunto, y se pusieron unas barandillas más de estos años 30. Fijaros cómo continuaba, y aquí tenemos el gran edificio neoclásico de la Diputación. Sus fechas 1840 hasta 1850. Fijaros que ya se está usando una barandilla de fundición, es de los primeros, a menos que esto sea posterior, es de los primeros momentos, porque normalmente esta barandilla de fundición empieza a aparecer hacia 1855, 1860. Es decir, que este edificio o fue muy novedoso y empezó a utilizar esta barandilla ya en 1840, o si no, fue una reforma posterior. Fijaros que es una barandilla ya prefabricada, fundida, pero que causa una impresión extraordinaria, ¿no? De poderío, de fuerza. Y es la barandilla que se suele considerar barandilla romántica, pero el edificio, como veis, es un gran edificio neoclásico, un impresionante edificio neoclásico. Aquí tiene su nueva fachada que se hizo cuando se abrió la fachada de la Plaza del Castillo. Y no puedo dejar, aunque hablaremos de esto en la Pamplona neoclásica, no puedo dejar de mostraros cómo era este impresionante edificio. Si la Plaza del Castillo había sido una plaza popular, en este momento la nueva Diputación, que se construye justo cuando se acaba la Primera Guerra Carlista, una diputación que era una diputación liberal, construye el más impresionante edificio de que se construye en todas las provincias españolas. Por la Constitución de Cádiz, la Constitución liberal, las regiones pasan a tener diputaciones provinciales. Navarra, que había sido un reino, pierde de cierta manera la condición de reino, pasa a ser una provincia singular, una provincia foral, y construye esta gran diputación, símbolo del poder que realmente tenía el viejo reino.
y es realmente fascinante. Sí es cierto que está formado por varios edificios, lo que es la Diputación, lo que era el hotel y lo que era un hostal. Pero fijaros qué impresionante fachada. Pocas ciudades españolas tienen una fachada tan monumental. Yo creo que el romper esta fachada para abrir Carlos III fue un grave error. Fijaros qué impresionante. Es casi la última voz que va a tener el neoclasicismo en Navarra. Un neoclasicismo que en Navarra fue muy, muy poderoso, que tuvo una personalidad enorme, mucha más de la que va a tener luego el romanticismo. Fijaros qué impresionante. ¿Y cómo contrasta con esta plaza popular renacentista que era la Plaza del Castillo? Bueno, no me cansaría nunca de mostraros la impresionante fachada que formaba esto. ¿Veis? Las barandillas fueron cambiadas cuando se hizo ahí el crédito navarro. Esta era la estatua de Mariblanca. Fijaros qué preciosa plaza tan monumental tenía. Y esto, aunque sea una foto moderna, pero era para que vierais el ambiente de esta ciudad del romanticismo. Empiezan ya los faroles de gas, la ciudad se empieza a iluminar. Y fue una ciudad realmente de una dulzura extraordinaria. A pesar de las continuas guerras, fue una época de un enorme progreso. Y el liberalismo duplicó la población española gracias a las nuevas medidas sanitarias, al progreso de la medicina, y cuando una población como la de España se duplica, sin duda es de agradecer. Fijaros esto para acabar la Plaza del Castillo, cómo los toldos eran, las lonas, las cortinas, eran fundamentales en la visión de la plaza. Yo creo que el ayuntamiento tendría que imponer una ordenanza por la cual no se paga impuestos a todo aquel que recupere el toldo de la casa. Y aquí tenemos ese edificio del Crédito Navarro, como veis ha cambiado las barandillas, pero ahí vuelven a aparecer las viejas barandillas de la antigua Diputación, que van a ser, lo hablaremos al hablar de arquitectura neoclásica. Aquí tenemos este frente, la calle El Duque de Ahumada, fundador de la Guardia Civil, pamplonés, con estas casas, que como veis son casas también, es que son también de fundición, y que es una preciosa casa. Fijaros la cornisa, la pilastra, las cornisas laterales, los dibujos, y es una casa deliciosa. Y fijaros también con sus contraventanas, una casa muy, muy, muy bonita, una casa cuidada, los pequeños adornos, fijaros qué elegancia y qué delicadeza. Y giramos, y aquí vuelve a aparecer, tenemos unos miradores, como veis son más toscos, de una casa, y aquí aparece una casa con esta barandilla romántica y de nuevo con un mirador. Fijaros que esta casa tiene una gran cornisa en vez de tener las canes vistos, lo cual siempre indica un intento clásico, y luego lo vamos a ver también en esta, fijaros que recuerda mucho la última calle de la calle Zapatería en cruce con Pozo Blanco, que era una casa que nos extrañaba porque tenía también un mirador muy parecido a este, pero que el tratamiento que tiene de fachada no le hace honor a la categoría que tiene la casa. Después fijaros que os hemos contado que cuando aparece ya huecos que indican o bien la escalera o bien una habitación de servicio, nos estamos alejando de la serenidad que tenía el neoclasicismo y que en parte tiene también la arquitectura romántica. Pues esto suele normalmente dañar mucho la composición de las fachadas, que es expresar la función del interior. Yo creo que eso es un error, porque la calle tiene que saber que ahí hay un dormitorio, que hay un baño, o que está la escalera. Creo que es una ruptura del orden, de la disciplina de la fachada. Pero fijaros que no es un tratamiento adecuado, porque es una casa que, para la dulzura que tiene sus balcones y el mirador, pues no lo acaba de reflejar. ¿Veis? Es una arquitectura extraña, porque diría, esto es típico del neoclasicismo, pero a la vez está faltando ese mundo de molduras en el neoclasicismo. Fijaros qué bonitos son el balconaje, ¿no? Pero el muro se come la dulzura que tiene en los balcones. Fijaros también el mirador tan bonito y el contraste del muro en este caso no es apropiado. Aquí tenemos otra casa, está enfoscada. Fijaros que también es una gran casa romántica con una composición muy bonita, muy vertical,
sus aleros. Los aleros eran muy sencillos en Pamplona porque hubo una ordenanza que impidió, antes los aleros se tocaban y obligó a cortar los aleros. Por eso los aleros de Pamplona son siempre un tanto pobres. Pero bueno, dejan entrar más luz, pero quedan siempre muy débiles comparado con la potencia que tiene el bloque del edificio. Tenéis, fijaros qué preciosas barandillas. Y aquí tenéis las barandillas de la época romántica. Es una casa que realmente es una casa noble, pero que realmente le falta un poquito de mejor tratamiento. Perdón ahí. Y aquí seguimos por esta feta. Ya veréis, aquí aparecen unos miradores nuevos. Como digo, no pueden competir con los miradores antiguos. Fijaros, de nuevo aparece esta preciosa barandilla, es la casa que hemos visto antes. Y aquí, de nuevo, en la casita que tenía 2 miradores blancos, esta preciosa secuencia de miradores. No sé si es por influencia de La Coruña, siempre entiendo que el mirador debe ser con colores claros. Creo que, en cierta manera, es un elemento débil, ligero, que se asoma al exterior, con elementos muy débiles como la madera, como el vidrio, con una modulación pequeñita. Entonces pienso que el blanco es el color que mejor le va al espíritu del mirador. Fijaros qué secuencia tan... Fijaros que yo no soy partidario normalmente de las columnas de miradores, pero en este caso, al estar tan fragmentado, pues recupera esa debilidad que debe tener siempre el mirador. Fijaros qué bonita secuencia. Aquí aparece este gigantesco, maravilloso palacio que hemos visto antes. Y aquí, de nuevo, fijaros qué preciosas barandillas románticas y cómo nos está faltando la molduración, nos está faltando las pilastras. Es decir, este balcón no puede ir con un paño tan serio, tan austero. Fijaros que aparece en muchas de estas... Esto es muy típico pamplonés. Pensaba yo que solo se daba en Londres, que se daba a veces en Lisboa, en Madrid, en parte en París, pero en Pamplona se da muchísimo y es la unión de toda la planta baja para dar fuerza al local que hay. Y es un tema precioso que, por desgracia, hemos perdido en muchos de estos elementos. También habría que reducir los impuestos al que mantenga o al que cree elementos así. Que fijaros qué elegancia dan a la calle y a la ciudad y qué prestigio dan además al comercio que lo tiene. Y aquí llegamos ya al final de la estafeta hasta la calle Mercaderes, donde va a aparecer este impresionante edificio de esta época romántica que hablamos. Fijaros, lo vamos a ver luego, siempre la curvatura, el huir de las esquinas, las pilastras que enmarcan toda la fachada y luego, pues bueno, la composición con contraventanas y siempre los arcos rebajados. Típico edificio de este siglo de Isabel II y de Alfonso XII. Parece mentira que esta arquitectura sobreviva en una época de guerras civiles, de pérdida del Imperio Español. Pero España es así, es un país de contrastes. Fijaros que aquí había, parece increíble, ¿verdad? Pues había una pequeña manzana de casas. Y aquí tenemos, fijaros, esta barandilla me intriga, porque es una barandilla preciosa que hay muy pocos ejemplares en Pamplona, que tiene rasgos de ondas griegas. Fijaros qué preciosa casa es esta. Fijaros que tiene también la pieza esta unitaria. Mirad qué casa tan bonita. Sus pilastras. Es realmente una casa preciosa. Y fijaros también qué bonito que en el alero ha matizado unas ménsulas más fuertes donde coincide con el elemento macizo. Bueno, se ve que era un arquitecto extraordinario. También la elección de esta barandilla que no he visto en Pamplona barandillas así. Realmente hay alguna más. Es una casa realmente preciosa. Aquí tenemos esto. Fijaros de nuevo esta barandilla de fundición. Es la típica barandilla de esos años. Pueden ir desde 1860 en que empiezan a aparecer, pues realmente hasta 1900. Fijaros, esta es otra de las casas que tiene este mirador clásico, un poco más deslavazada, con estos juegos que indica probablemente que es una época posterior. Normalmente conforme vamos acercándonos hacia 1900, va perdiendo un poco la unidad esta arquitectura tan espléndida,
va perdiendo un poquito la unidad. Van mezclando estilos, proporciones. Fijaros que estas grandes zonas de macizo al final no logran ser equilibradas por estos balconajes. Estos balconajes con macizo indican siempre ya una época posterior. Sin embargo, fijaros cómo las barandillas siguen siendo aquí las mismas que estamos viendo. Aquí otra preciosa casa con estas barandillas del romanticismo y que le está faltando, como veis, probablemente unas pequeñas molduras, le está faltando también que estas contraventanas hubieran sido más parecidas a las antiguas. Pero bueno, es una casa muy elegante también, pero como digo, le falta un pequeño gesto en las aristas. Aquí tenemos un mirador, fijaros, recuerda mucho en vagones de ferrocarril. Claro, es la época también del ferrocarril, de la revolución de los ferrocarriles. Es un mirador muy macizo, muy denso, pero muy elegante en la manera de apoyarse. Es con este contraste. Es curioso. Y la casa, fijaros que es más antigua que el mirador. Y aquí aparece enfrente estas impresionantes casas. Fijaros que la calle la calle Chapitela tiene una escala muy poderosa. Es quizá las calles con más escala de la vieja Pamplona. Además, esta presencia de comercios en doble altura da la impresión que fue una sustitución casi de la calle Mayor en un punto de gran vitalidad, por el tipo de comercio, por la altura que tienen los edificios, y se ve que ya lo fue en el barroco, es decir, ya en el barroco era una calle muy poderosa. Fijaros que no solo la gran altura que tiene esto, que habla de una ciudad cosmopolita, siempre plantas bajas y entrepisos incorporados hablan de una ciudad cosmopolita, o sea, siempre planta baja y entrepiso para otra actividad de oficinas, de comercio, da una nueva escala a la ciudad, y el hecho de tener tanta altura y que aparezcan estos miradores tan preciosos flanqueando la fachada. Claro, que el alero también son más valientes los aleros en esta calle. Es una de mis calles que creo son una de las calles más emocionantes. La pena es que es un tramo muy corto, ¿no? Pero fijaros la gran escala que cobra esta calle. Y basta para eso con que estos huecos sean más pequeños y con que el balcón principal o el mirador esté en ese piso principal que ha quedado elevado. Eso es lo que da escala a una ciudad. Tenéis este maravilloso palacio barroco. Fijaros cómo perfectamente se puede compaginar este mundo romántico del mirador. Aquí tenéis otros dos miradores transformados, pero que por suerte la barandilla en cierta manera los difumina su novedad. Y como veis, esta secuencia de baja y entrepiso que da tantísima categoría. Aquí es de preciosa tienda veneciana, con esa cerrajería. Esto parece un rincón de Venecia traído a Pamplona. Fijaros siempre también los preciosos elementos que unifican. Aquí tenéis otra precioso balconaje que tampoco les sé dar fecha a este balconaje. Como veis, es una casa antigua que ha sido reformada, ha sido transformada en el romanticismo con este gran, maravilloso comercio. Y luego esta barandilla no sabría darle fecha. Puede ser 1860, pero fijaros que se va ya afinando respecto a las barandillas de fundición. Tenéis esta maravillosa secuencia con sus grandes puertas. Las puertas románticas son siempre puertas muy esbeltas y muy verticales. Esta época es una época que tiende siempre a la verticalidad, a los elementos, a las proporciones verticales. Algo muy diferente al neoclasicismo, que era de proporciones más cuadradas. Pero también está preciosa de una antigua tienda que había aquí, con esta composición maravillosa. Y enfrente, aunque no es romántico, bueno, hay gente que considera el modernismo como una evolución del romanticismo, y en gran parte tiene razón, porque el modernismo quería recuperar las tradiciones artesanales, lo mismo que quería realmente el romanticismo. El modernismo idealiza a la mujer, lo mismo que hace el romanticismo, y que el modernismo, que va a desaparecer con la tragedia de la Primera Guerra Mundial, donde desaparecen los imperios y donde mueren en los frentes de batalla tantos artesanos que hacían estas maravillas, pues realmente sí que podríamos decir que el modernismo se puede considerar el último romanticismo. Es tan maravillosa
tienda de Pamplona. Claro, estos grandes balcones. Estos balcones siempre he tenido mis dudas porque o pueden ser del siglo XVIII, es decir, del barroco, que por influencia francesa abandona el barrote, por así decir, de los Austrias, que es el barrote típico español, y empieza a usar estas maravillosas forjas por influencia de Francia. Tenemos muchos palacios. Pero ¿qué pasa? Pasa que en la Belle Époque, 1910, se vuelve a utilizar las forjas ligeras, abandonando los barandillas de fundición. Yo creo que este más es del mundo barroco, pero podría ser perfectamente también de esa otra época. Ya fijaros esta maravillosa composición, que quizá le está faltando un poco más de altura, pero que da una enorme unidad y una enorme elegancia a la calle. Y aquí tenemos una casa que, por su tipo de barandilla, es de espíritu neoclásico. Y aquí volvemos ya hacia la calle Mercaderes, a esta maravillosa casa que hemos visto antes. Fijaros en lo que hemos comentado siempre, la moldura curva, las pilastras, el enmarcar toda la fachada en un único hueco para dar unidad. Y esa manzana gira aquí con esta curiosa manzana que tiene una enorme altura, tiene una altura enorme, además con los levantes, y con estos grandes miradores que son los últimos miradores de esa manzana. Fijaros, es quizá una restauración un poco más tosca por compararla con esta casa tan delicada del lateral. Aquí tenemos este giro y ahí vemos, fijaros, esos miradores, y aquí hay uno de los miradores más fantásticos de Pamplona, un mirador que tiene parte de los viejos ajimeces árabes. Allí veríamos lo que hemos hablado en la primera lección, esta maravillosa casa, que es ya de final de siglo, una casa con la primera galería comercial de Pamplona, con la estructura de metal de fundición vista en la fachada. Fijaros que contraste entre esta casa y esta. Fijaros, en esta época muchas veces se usa este ladrillo de soga y tizón, se le da una pequeña capa de suave como lechada para unificarlo y produce al final una composición de una enorme elegancia. Además, es la típica casa del romanticismo. Y fijaros que no les importa que el mirador vaya reduciendo altura conforme van reduciendo altura de los pisos. Entonces sería el piso principal, tiene esta elegancia del entrepiso, que pasa en muchas casas románticas. Fijaros qué composición tan bonita. Frente a esta pobre que está más deslavazada, ¿no? Menos ordenada. Aquí tenemos esta preciosa composición. Ya lo veis con los miradores. Es un milagro que estas casas hayan llegado realmente hasta hoy casi intactas. Aquí tenemos este mirador que por desgracia ha desaparecido con este frente que hablamos en la segunda lección. Y tenemos ese otro mirador que quedaba en esta final de la calle, en un punto muy singular. Y aquí el que os comentaba, ¿veis? Tiene restos de esa celosía que era de los ajimeces árabes. Este mirador podía estar en Estambul perfectamente. Y es el único que en Pamplona aún tiene esa celosía, quizá para no ser visto desde las casas de al lado. Es un mirador realmente apasionante. Y es muy curioso porque se adapta a la curvatura de la casa. Es muy singular. Habla de una ciudad cosmopolita, de una ciudad de comercio. Podía perfectamente estar en Londres este mirador, en Estambul, los grandes imperios coloniales y mercantiles del siglo XIX. Aquí tenemos otra casa que, quizá por el color un tanto más triste, no luce todo lo que debería con estas preciosas rejerías. Todo lo que debiera. Fijaros, también la columna de miradores, que normalmente no es difícil resolver bien una columna de miradores. Es mucho más fácil cuando cada mirador se independiza, aunque es mucho más trabajo. Aquí los tenemos. Quizá estos miradores en blanco. Pues, bueno, perdón. Y aquí tenemos, llegando ya a la calle Pozo Blanco, esta preciosa casa, que es el pasadizo de Jacoba, que fijaros que ha mostrado sin ningún temor la fundición en la fachada, es decir, ya es
la revolución industrial clarísimamente apareciendo, desapareciendo ya el gran muro de carga, y es ya una verdadera revolución. Lo vimos también en la otra casa, ahí dando la plaza al ayuntamiento. Y fijaros qué preciosos miradores, esta delicadeza preciosa. Realmente son unos miradores muy bonitos. Es que es una casa que se atreve a abrirse absolutamente. Ya no tiene ningún miedo a abrirse y mostrar el esqueleto de la casa. Aquí tenéis, fijaos qué preciosa composición, cómo se abre. Quizás es un pasadizo que podríamos aún cuidarlo mucho más. Aquí tenéis la vista al final de la calle, cómo se veía, fijaros que antes estaba en oscuro, cómo ganan siempre los miradores con colores claros. Tenéis este paso, y aquí fijaros que aparece de nuevo estas magníficas composiciones que incorporan toda la planta baja, y una preciosa casa también de nuestro romanticismo. Fijaros qué preciosa rejería, y mirar, muy típico del romanticismo, la casa ha perdido las contraventanas, con lo cual ha empeorado mucho con esta nueva carpintería. Fijaros el ladrillo de soga tizón, siempre soga tizón, y encebollado, es decir, con una pequeña capa que le da muchísima dulzura. Es como un maquillaje que tiene esta arquitectura. Claro, qué casa tan espléndida. Apenas ha sido que las persianas son comodísimas, ¿no? Pero aquí tenemos esta casa que es el banco, ese gran banco que estaba muy mal diseñado hacia la Plaza del Castillo y que aparece aquí hacia calle Pozo Blanco, con estas arquerías bien típicas de esta época. Fijaros, ahí aparece una casa extraña, porque es una casa con un balconaje precioso. ¿Veis? Es un balconaje muy, muy bonito. Tiene también el juego del ladrillo. Aquí más bien son tizones. El arco rebajado. Pero le está faltando como un cierto gesto de completar, de adornar. Quizás, como vimos en Pamplona, que hay una serie de arquitectos que están ensayando siempre el mostrar el ladrillo visto y en renunciar a la decoración de los huecos. Y es un contraste muy extraño, porque si has elegido esta barandilla, con ella va también la delicadeza en las jambas de los huecos, la delicadeza de apilastrar un poco la fachada. Es un contraste un tanto brutal, pero bueno, siempre es muy interesante estos experimentos que hacían. Ahí veis ya el que va a ser casi el último mirador de nuestro recorrido, en la calle Jacomedias, que son casas que dan también hacia la Plaza del Castillo. Es el último mirador. Y acabamos ya en esta maravillosa casa. Fijaros que tanto en la segunda lección empezábamos con la casa del Consulado de Italia, una gran casa, y acabamos también aquí con una gran casa. Es como si en Pamplona, en los inicios de barrio, en los inicios de calles, de manzanas, hubiesen aparecido grandes casas siempre de esta época. También es verdad que eran los solares mejores, ¿no? Casas con 3 fachadas y por tanto pasaban a ser casas emblemáticas. Hay por tanto un paralelismo entre la casa del consulado italiano y esta casa, porque ambas flanquean los dos, en cierta manera, las ciudades de las que estamos hablando. Y muchas gracias.